Continuamos en Panorama 91. Ya está listo el doctor Ramiro Ramos Salinas. ¿De qué nos va a hablar Ramiro hoy? Pues se lo presentamos a continuación. Ramiro, buenos días y bienvenido. Buenos días, guía. Saludos a los compañeros de la mesa, a los radioescuchas. Feliz inicio del 2026. Y hoy vamos a hablar de un libro que se llama Megatendencias, un libro que escribió John Naisbitt y Patricia Aburne para ver qué es lo que iba a pasar en el año 2000. Fíjense, amables radioescuchas, que hemos agotado 25 años de este milenio del 2000 al 3000. Tenemos ya un cuarto de este milenio vivido. Y este libro de Megatendencias lo que buscaba, que se convirtió en un bestseller en 1990, era descifrar qué iba a suceder en el año 2000 y en adelante. Entonces, viendo una retrospectiva con este libro, pues podemos ya no adivinar, sino narrar, describir, exponer lo que ha pasado a partir del 2000 hasta el 2025, estos 25 años que llevamos. Lógicamente, estos libros, como el de Naisbitt y Aburne, sirven para que las personas, las empresas y los gobiernos pues puedan hacer escenarios, puedan hacer pronósticos, puedan hacer predicciones y sobre todo hacer control de daños ante una situación que pueda presentarse. Les cuento una historia personal. En el año 2000, estando en la ciudad de Monterrey, estábamos en un evento académico. Estábamos ahí personas que estábamos relacionadas con la parte universitaria, la parte gubernamental, la parte empresarial. Estaba Lorenzo Sabrano, el dueño de Cemex, estaba también el director del Tecnológico Monterrey en ese tiempo, Rafael Rajet Sodman, y muchos que participamos en esos ejercicios para ver qué es lo que se tenía que hacer para que el 2020, 2025, 2030, pues pudiéramos alcanzar unas mejores expectativas de vida y de desarrollo en la región de Coahuila, Tamaulipas y lo que es Nuevo León. Entonces, nos servía en ese tiempo el antecedente de lo que había pasado en los últimos años y poder hacer una perspectiva de lo que venía. Pero imagínense allí, pues con toda la experiencia de todos esos personajes, se empezaron a ver pues datos, indicadores de población, de temas de educación, de temas de empleo, pero nadie en ese tiempo atinó a visualizar la posibilidad de que pudiéramos tener una pandemia en el 2020. Y les cuento esto porque si en ese momento, en esa reunión, y en ese momento los gobiernos de México y de otros países hubieran visto la posibilidad de que 20 años después hubiéramos a tener una pandemia como la tuvimos, ustedes se acuerdan, en el 2009, se acordarán que tuvimos una pandemia que no fue como la que tuvimos en el 2020, tan drástica, que fue la influenza, y que duró pocos meses. Pero si nos vamos un poco más atrás, en el año de 1914 a 1918, en plena Primera Guerra Mundial, tuvimos lo que se llamó la gripe española, que mató a 1/3 de la población en esos años, porque no hubo, como ahora, una vacuna como la Pfizer o la CanSino, las que ustedes se aplicaron, sino que se autoinmunó la gente conforme pasó el tiempo. Muchos fallecieron, otros pues lograron salir adelante. Entonces, estas megatendencias de este libro o estas situaciones sirven precisamente para alertar y para prevenir, que es la mejor medicina. Por eso les cuento que si en ese tiempo hubiéramos dicho, oigan, pues puede venir una pandemia, vamos a invertir en más investigación médica, vamos a invertir en respiradores artificiales, vamos a aumentar el número de camas de hospital por cada 1000 habitantes, que es una forma de medirlo. Vamos a hacer una medida
de higiene más drástica con el lavado de manos, con la sana distancia, con el cubrebocas, aunque no tengamos una pandemia. Es decir, cuando se tiene una situación en donde uno ve que algo puede suceder, pues eso ayuda evidentemente para prever una catástrofe. Entonces este libro de Megatendencias imaginaba que iba a pasar en el 2000 y yo les comento qué ha pasado en los últimos 25 años, o sea, cuáles son las tendencias. Primero, pues la población ha llegado a más de 8,000 millones de habitantes. Ahorita en el mundo somos más de 8,000 millones de habitantes. Para darles una referencia, en el año de 1900, o sea, un milenio antes, éramos 1,000 millones. ¿Cuánto ha crecido la población? 7,000 millones de habitantes. ¿Qué significa esto? Que en el mismo globo terráqueo, pues sabemos 7 veces más personas que lo que había en el año 1900. ¿Qué significa este crecimiento de la población? Pues obviamente más demanda de alimento, más demanda de energía, más demanda de gobiernos que obviamente tienen ansiedad de dar protección, de dar salud, de dar educación y de dar trabajo. Entonces, para eso sirven el crecimiento de la población, para ver las megatendencias. Por darles un dato, en el año 1900 la esperanza de vida era de 35, 40 años. En algunos países hasta de 30. Y ahorita, en el año 2000 y 2025, llegamos con una esperanza de vida de 72, 75 y 80 años en países como Japón. ¿Qué significa? Que en estos 100 años, pues prácticamente se duplicó el promedio de vida de los ciudadanos en el mundo. ¿Qué representa esta tendencia para las situaciones en el país? Que una vez que la gente vive más, pues ¿qué ocupa? Pues más atención de salud, un número mayor de días, de meses y de años de pago de pensión, porque la gente se pensiona a los 60 o 65 años. Por ejemplo, en México, la ley del Seguro Social dice que te puedes pensionar por cesantía y vejez a los 60, 65 años. Y si el promedio de vida es 72, 75 años para las mujeres, pues prácticamente el Estado mexicano, el sistema de seguridad social, te va a pagar prácticamente 15 años de pensión, y eso significa definitivamente una presión para cualquier finanza pública estatal o federal. Entonces, esa megatendencia sirve precisamente para ver ese crecimiento de la población. Ahorita, en el mundo, como les decía, somos 8,000 millones de habitantes. ¿Cuánta comida se produce en el mundo diariamente? 11,000 millones de platillos. O sea, hay para darles de comer, de desayunar y de cenar a 11,000 millones de personas. O sea, nos sobran o hay un excedente de 3,000 millones de platillos. Ustedes se preguntarán, bueno, pues cómo, si hay un excedente de alimentos, como hay lugares como África o algunas partes de México, de Latinoamérica, donde hay hambruna, donde no hay suficiente alimentación. Bueno, el problema no es la producción, sino la distribución, el acceso, la logística para hacerle llegar a la gente alimento, y sobre todo hay lugares que son demasiado pobres, que sufren de sequía o que no tienen infraestructura para poder dar el servicio de alimentación, y entonces la gente no tiene manera de tener los alimentos. Esa es una mega tendencia. La tasa de natalidad, que en los años 60 o 70, 50, era de 4%, de 5%, o sea, nacían 4 o 5 niños por cada matrimonio. Ahorita la tasa de natalidad ha bajado a 2 niños por matrimonio. Y en algunos países como China
han restringido la tasa de natalidad, han obligado a solamente tener un niño y a veces hasta no tener niños en un país que tiene más de 1.600 millones de habitantes, que junto con la India, pues son los países más poblados. O sea, la megatendencia al tema, pues no del control de la natalidad, sino a una propensión a que se tengan pues los hijos que se puedan mantener, es algo que va a ir prevaleciendo. Pero ahorita vemos países de Europa que han reducido mucho su tasa de natalidad, que están buscando migrantes, porque hay más mujeres que hombres, por ejemplo, y necesitan gente que vaya a migrar a esos países. Hay otros países que tienen una alta explosión demográfica, como les digo, como la India, como la China. Entonces, sí hay esa disparidad, la megatendencia. Bueno, en China bajó mucho, Ramiro. Sí, al grado de que ahorita ya, por ejemplo, pusieron impuestos a los anticonceptivos, a los condones, a todo eso, para que la gente tenga más niños. Sí, porque hace 20, 25 años restringieron a solamente un niño y entonces eso hizo que bajara la tasa de natalidad. Y esa megatendencia pues era, oye, el gobierno no tengo lo suficiente para darle alimentación, para darle educación. Entonces, la megatendencia es que puedas tener alimentación, seguridad y educación universal. Y el tema, como les decía, de las pensiones, porque la gente ya la esperanza de vida ha aumentado a 70, 75, 80 años, ¿no? Entonces, el libro de Megatendencias lo que mide pues ese crecimiento de la población, el tema de la salud, el tema de la educación. Por ejemplo, en México tenemos un promedio educativo de 9 años, es decir, de secundaria. ¿Cuál es la megatendencia? Pues que podamos crecer al menos a prepa. Mínimo. A mínimo, porque también un dato del INEGI, que está ya muy comprobado, que cuando un mexicano, y también pasa en otra parte del mundo, lógico, cuando termina la prepa, vive 5 años más. O sea, el promedio de vida, la esperanza de vida se incrementa 5 años con solo terminar la prepa. Por eso la educación es vida. Y luego yo siempre reflexiono, digo, ¿por qué creen que vive más la gente cuando estudia la preparatoria 3 años más? O vive más cuando termina la educación universitaria. Por varias razones. La primera, conoce mejor su cuerpo y se cuida más. Segunda, su nivel de ingreso aumenta y tiene más acceso a atención médica. Y también su capacidad cognitiva, psicológica, es más resiliente y tiene más capacidad de adaptarse a cambios o a cuestiones drásticas o conflictos que se puedan presentar. Entonces, la megatendencia es que la gente podamos estudiar más y tener un incremento en el promedio educativo. En otros países tienen promedios educativos no de prepa, sino de universidad, de hasta 18 años o 15 años, que es una maravilla. Pero luego viene otro problema, el tema de la generación de empleo. Tenemos más egresados de las universidades, pero el tema es de los empleos. Aquí en México, de cada 100 niños que entran a primaria, solamente 18 terminan la educación universitaria, 18, imagínense. Y de esos 18, solamente 9 terminan titulados y trabajando en lo que estudiaron en la universidad. O sea, de esos 100, solamente terminan 9 titulados y trabajando en lo que estudiaron en la universidad. Imagínense toda la brecha que nos queda en todo este trayecto. Bueno, hay un factor, mira, y yo como maestro no debería decirlo, pero ya no es el único camino la escuela, ¿eh? Hay mucha gente que con el mínimo de escolaridad, pero una gran creatividad, han logrado forjarse un magnífico situación económica y social y demás, porque hay nuevas alternativas que antes no había. Sí, y una megatendencia, maestro, que está pasando, y lo veo yo como docente en el TEC Milenio, también el Tecnológico Nuevo Laredo, la UT, el CEBETIS, todas las escuelas están haciendo eso que dices tú, maestro, que es buscar reconocer las competencias laborales de alguien, que incluso no terminando la educación universitaria,
sea bueno, por ejemplo, para crear una página de internet, o para hacer un programa de mercadotecnia, o para hacer un programa de ventas. Entonces, que pueda tener en el trayecto de la universidad una certificación de competencias laborales, que aunque no termine una educación universitaria, pueda emprender un negocio o trabajar en una empresa. Esa es una megatendencia que está pasando. Bueno, o sea, para que no se queden, o sea, yo no terminé la secundaria, yo no terminé la prepa, no me pueden dar trabajo porque no tengo un título universitario. No, sí te pueden dar trabajo porque tú eres competente laboralmente para ser una persona excelente en atención a clientes, o ser una persona que tengas la capacidad de generar un proceso logístico para poder poner una mercancía de aquí en Guanajuato. Entonces, ese es el tema también. No dejar a los muchachos que, aunque no terminen la universidad, sin opciones laborales, porque el tema es que la parte laboral es muy importante, porque te da no solamente más vida, independencia económica, te da autoestima, sino te da esa capacidad de que tú puedas crecer profesionalmente. Y el problema que tenemos es que no se están generando los empleos en México y en el mundo suficiente. Por darles otro dato, de cada año que vivimos se deben de generar mínimo 1 millón de empleos. ¿Por qué 1 millón de empleos? Porque ese 1 millón de empleos serviría para darle trabajo a los que ahorita no tienen o están en informalidad, y a los nuevos universitarios que están saliendo de las universidades. Cuando no se genera 1 millón de empleo, que tenemos varios años sin lograrlo, pues la gente se va a la informalidad, se va tristemente a la delincuencia, o se van a Estados Unidos o a otro país a buscar alternativas laborales. Tristemente esa es la realidad, y la megatendencia es crear buena educación, crear buenos trabajos, y lo que decías, maestro, que en el trayecto, si tú desertas de secundaria o de prepa, tengas certificado de competencias laborales para que puedas trabajar. Ese es el tema que se aborda entre no necesariamente tienen que ser empleados. Hay muchos que trabajan en forma independiente, en lo que se llama informalidad, pero oye, viven maravillosamente. Sí, pero el tema de la informalidad es que, volvemos a lo mismo, no tienen seguridad social. Es lo principal. O sea, sí, claro, no tienen acceso al IMSS, no tienen acceso al ISSSTE o a otro sistema, y entonces sí les va bien, pero no tienen ni ahorro para su pensión, y ante una situación de salud, pues no tienen acceso a un servicio médico. Ese es el problema de la informalidad. Excepto cuando pagan servicios. Pero ahí te va. Sí, pues sí. Ramiro, según los médicos. algo que me queda muy claro. Si analiza las fortunas de los grandes magnates, ninguno de ellos tuvo un grado universitario que digas tú. Algunos ni siquiera terminaron la licenciatura en algún área. Ni él, sí, no, bueno, ni el otro. Bill Gates sí, otro Bill no. Gates, no. Bill Gates, no. El que no, el de Apple. Sí, Steve Jobs también, Steve salió, Jobs también se salió. Sí. Y crea todo su emporio en un igual que el de Amazon, en un garage. Ahora, se está notando una tendencia en muchos jóvenes, ahora que no aspiran a grandes cosas, quieren vivir felices. Y esa es una tendencia que se está viendo en Europa y en Estados Unidos también. No es que no tengan acceso a la educación, es que no les interesa seguirse educando. Sí, y ese es el problema, de que de alguna manera ha bajado el ingreso, la terminación universitaria. Sin embargo, podemos decir, es una tendencia el tema del individualismo. ¿Qué es eso, guía? O sea, yo soy una persona independiente, individual, yo decido cómo ser feliz, y yo soy dueño de mi cuerpo, y es lo que piensan los jóvenes, sí, tal cual lo que tú estás diciendo. Y yo tengo la libertad de eso, sí, y sí es cierto. El problema es que si tú no te integras a una sociedad en cuestión de generar un empleo, de estar en una educación universitaria, de participar en el colectivo ciudadano, te aíslas, eres una persona apática, indiferente, realmente, aunque tú logres la felicidad colectiva, tú no vas a contribuir, y es una opinión mía, a la felicidad colectiva, porque tu felicidad no la compartes, porque eres muy individualista. Así es. O sea, no participas en las actividades sociales, educativas, lúdicas, de gobierno y todo lo que hay, porque tu felicidad
pues es tuya y no la compartes, entonces eso hace que el capital social, que es lo que yo siempre he hablado, que es el número de personas que aparte de lo que hagan, están en alguna agrupación de la sociedad civil. Y ese es el tema a ese aislamiento de los jóvenes, que es una mega tendencia, sí, pues va a crear sociedades más divididas, más independientes. Oye, y yo creo que no es lo mejor. Y en Asia está peor, porque hay jóvenes que se encierran en su departamento todos los días. Salen del trabajo y ya no salen. Así es. No, y velo aquí en Laredo, Texas, en Estados Unidos. No se conocen los vecinos, no platican, no hay cohesión social. Cada quien vive su vida. La gente se está pasando 7, 8, 9 horas en redes sociales, y ahí lo pueden ver. Entonces vivimos una sociedad que curiosamente tenemos más comunicación. No, más información. Más información, pero no más comunicación. Exactamente, más información, pero tenemos menos comunicación. Porque platícale a cualquier papá que tanto platica con sus hijos y te vas a dar cuenta, ¿verdad? Del escaso tiempo que se dedica ante diálogo familiar. Y eso se ha reducido enormemente. Yo en uno de los ejercicios que les ponía a mis alumnos, de los primeros al empezar la clase de historia, era que me escribieran la historia de amor de sus papás. Nadie la conocía. Así es. Tenían que hablar con los papás, que luego era diferente la que... Bueno, a lo mejor nunca te las platicaron, ¿eh? Sí. ¿Mande? A lo mejor nunca te las platicaron. A lo mejor no, pero el tema, como dice el maestro, que se las es... pregunten, precisamente, porque eso es parte de conocer tu propia historia, porque de esa historia de amor, pues ellos nacieron. A partir de ahí nace la historia. Exactamente. Entonces, si no conoces de dónde vienes, pues obviamente no sabes a dónde vas. Pero hay algo que me queda claro. En eso tiene mucho que ver la pobreza de los programas de estudio actualmente. Hemos olvidado todo lo que son humanidades. Gente tiene ese amor por la filosofía, amor por la historia, amor por los valores cívicos, por los sentimientos profundos de cada persona. Nos hemos olvidado, Ramiro, y eso es consecuencia de una sociedad altamente tecnificada, con mucha predisposición a la ingeniería. Sí, a la ingeniería, a la posibilidad de poder traerse rico de la noche a la mañana. Sí, así es. Y cuando uno busca el concepto de felicidad en el diccionario, dice, la felicidad es el estado de bienestar físico y mental de las personas. Entonces, es un concepto muy amplio, ¿no? En ese sentido. Y luego también, si uno lo ve, de que la felicidad también es una decisión. O sea, tú decides ser feliz. Pero es variable, Ramiro. Sí, la percepción de la felicidad para mí puede ser diferente para un coreano, para un canadiense, para un europeo, para un africano, para un latinoamericano del sur. La felicidad es un concepto subjetivo. Pero es bien curioso, cuando le preguntas a la gente, oye, ¿qué te hace feliz? Casi te dicen lo mismo. Yo lo he preguntado por muchos años. Te dicen, me hace feliz andar en bicicleta, estar con mi familia, comer. Muchos jóvenes me dicen, me hace feliz dormir. Y me dicen en muchos mis alumnos. Cualquiera dice, sí, claro. Sufre. A mí también. Me gusta hacer ejercicio, me gusta escuchar música. Entonces tú ves todo eso y te das cuenta que es muy sencillo ser feliz, porque lo que la gente lo hace feliz es muy fácil de hacerlo. Entonces cuando buscan las cosas materiales así por sobremanera, pierden tiempos de felicidad, que ellos mismos saben que no está en ese trayecto. Por eso el tema del materialismo no es el camino en sí mismados en esa parte, sino es la parte de entender el mundo, de saber de filosofía, como bien dice Guía, de saber de ética, de saber lo que son las humanidades, de saber historia, como les pregunta el maestro Adolfo, de saber de dónde vienes, qué es lo que estás viviendo, y las megatendencias que vienen para que tú puedas hacerte escenarios, y en los escenarios, porque fíjate, ahorita, la gente que está naciendo este año y que nació el año pasado, por el promedio de vida, le va a tocar ver el año 3000. El año 3000, porque el promedio de vida son 72, 75 años. Y les va a tocar ver el año 3000, como a nosotros, pues yo lo digo, que es una maravilla haber nacido en el siglo XX y vivir el XXI. Porque hay gente que nació en el 19 y murió en el 19. Hay gente que nació en el 20 y murió en el 20. Bueno, pero nosotros nacimos en el 20 y vivimos el 21. Sí. Y ahorita los que están haciendo van a ver el 3000. ¿Sí? El siguiente siglo. Y fíjate, yo ya no. No creo que ya no lo libramos, ya no llegamos. Pero fíjate, se dice que quien nazca ahorita
va a tener la posibilidad de vivir más de 100 años. Quien nazca ahorita. O sea, Su expectativa de vida va a superar los 100 años. Ya como van los avances médicos, no lo pongo en tela de duda. sí, exactamente. 100 años. Ahora, ¿en qué condiciones? No Eso sé. es lo que Sí. te Ahí decía. hay el dilema. Tú puedes vivir 100, pero si realmente estás sujeto nada más a cuestiones artificiales, pues es difícil, o enfermo, una calidad de vida mala, Claro. pues sí. Sí, exactamente. Vas a vivir el 2100. Vas a- Hago sí. la aclaración. Es lo El que te iba a 2100. decir. El 2100. Se me Fíjate queda la mirando buena. Mariana Sí. como dice. Y yo sé que- 2100. Tantéate, Oye, tantéate, Tantéate. Meterio, tantéate. El año 2100, No te quise exactamente. corregir, dije, bueno. Así es. El año 2100, entonces va a tocar ver el primer centenario del Y van a poder siglo. volver a ver el cometa Halley. Sí es que Ah, regresa, sí. ¿no? Pero sí debe regresar. Que Bueno, regrese eso nos acá. tocó verlo a nosotros. Cada 75 El años, Halley, ¿no? estábamos chavalos. Exacto. El Halley. Entonces, esas megatendencias sirven para ver crecimiento poblacional, necesidad de alimentación, cobertura educativa, Y aquí viene otra las cosa, partes Ramiro. laborales. Crecimiento poblacional. Pero en países como China, como Europa, la tendencia poblacional es a la baja. Sí. A la sí, baja. sí, Hay sí. una inmensa población de adultos mayores y casi no hay nada de nacimientos. ¿Por qué? Porque China porque se equivocó con su política de nacimiento de restringidos, ¿no? Que ya reviró, ya reviró. Ya reviró, ya tengan los hijos que quieren, Sí. les pagamos. Esto es por una parte, pero por otra parte también tenemos que considerar que hay personas que ya no quieren tener hijos y no quieren tener hijos porque ellos no quieren, ¿no? Pero ese es un cambio de mentalidad de esa época. Antes no había eso. Ahora tiene perrijos. Ahora tienen Horrible. perritos. Perrijos, gatijos. Prefieren y se ha, gastan más y dinero. se ha aumentado también el promedio de casamiento también en todo el mundo y en México. ¿Ha aumentado Ya o ha disminuido? se ha aumentado el número de años en lo que se tardan en casarse. Ah, no, porque te voy a decir una cosa, porque las mujeres ahora, antes de prefieren primero desarrollarse profesionalmente, Es correcto. antes de, Sí, de casarse. tener, no tanto de casarse, de o tener sea, hijos. de vamos. procrear, claro. Se sí. estima que dentro de algunos años la mayoría de las mujeres van a tener hijos después de los 45 años, con todas las consecuencias Los riesgos. médicas que esto pueda generar, porque ya ves que se incrementan los riesgos de muchas cosas, para la mamá y para el bebé. Pero se cree que al retrasarle a la maternidad, las mujeres van a buscar un desarrollo profesional y si no lo logran, no lo llegan, pues no va a haber familia. Claro, y también la tasa de natalidad obviamente va a disminuir porque no Obvio, van a tener, no van a tener posibilidad hijos. de tener más de 2 o 3 hijos, lógicamente. Más uno en y se acabó, 2 y a ver cómo te va. Exactamente. Eso también es una megatendencia que está descrita aquí en el No, libro. es que está cambiando mucho el, Sí. el comportamiento No, humano. y eso sirve Ahora, para... mira, ¿te acuerdas de Diógenes? Sí. Aquel de la filósofo, lámpara. el de la lámpara, Sí, ¿no? era claro, sí. Vivía en un barril, Sí. en un barril de ahí, con una túnica, todo lo que tenía y una Claro, lámpara. así es. Nunca se preocupó por qué le daba de comer, y Nada. si comía bien y si no comía también. Y él decía que era inmensamente feliz. Claro, y Volvemos como a lo San mismo. Francisco de Asís decía, en la vida deseo poco y lo poco que deseo lo deseo muy poco. Muy poco. Sí. Pero te das cuenta que el concepto de felicidad pues es diferente a cada humano. Es decir, Claro. cada quien tiene un concepto de felicidad, ¿no? Sí. Hay Y quienes les gusta estar en un lago, por ejemplo. Tener una casita en un lago donde pueda pescar algunos pescaditos ahí, y se hace unos pescaditos y él es feliz. claro, no, y lo ve un país como el nuestro que tiene más de 2.500 municipios y por ejemplo hay un municipio que se llama San Nicolás en Tamaulipas, que es el más pequeño. Entonces llegas y ves a la gente que ahí vive feliz y no hay pues prácticamente cero infraestructura, no hay un cine. Como en Ciudad Madero, curiosamente donde hay playa sigue sin haber cine, curiosamente, Sí. pero no hay cine, menos ahí en San Nicolás o en Méndez, en Burgos, en todos los municipios pequeños que se repiten en Guanajuato y en Michoacán y en todo. Y ves a la gente feliz ahí y satisfecha, viviendo rústicamente como vivían hace 100 o 200 años los mexicanos de esa época. Me acuerdo de la conversación que tú estabas tú aquí cuando vino Emilio y platicó que había ido a un lugar, creo que se llama El Cuyo, por allá. Es una playita muy bonita, pero de ensueño, de esas playas de, ¿cómo te diré? Que es un paraíso. En el Caribe. Pues creo que sí, creo que está Sí, por ahí. sí, está en el Caribe. Bueno, y resulta que él llega y pues no hay luz. En las casitas no había muchas cosas, prácticamente no había nada. Y entonces se le ocurre decirle a una señora, oiga,
¿Dónde hay un cajero? No hay un cajero. ¿Un qué? Un cajero, sí, para sacar dinero. No, hijo, ¿para qué? Aquí no tenemos dinero. Sí, ¿O sí? sí, no necesitamos. No necesitamos un cajero. Exactamente. No necesitamos un cajero, punto. Se acabó. Me quedé pensando, pues sí, es cierto. Claro. Si no necesitas dinero, ¿para qué quieres un cajero? Es correcto, así. Y él se decía cómo vivían tan contentos y felices. No siempre el adelanto tecnológico o la vida social demasiado organizada. Porque hay quienes piensan que civilización y cultura son sinónimos. No. Hay pueblos muy civilizados, como los norteamericanos, que es un pueblo civilizado, Claro. pero profundamente inculto. Inculto, sí, sí, sí. Y hay pueblos muy, muy cultos, pero que no han desarrollado una civilización, si tomamos en cuenta que la civilización es una sociedad organizada, porque eso es lo que es la civilización. No, y una sociedad organizada y en paz también, porque si metemos el tema de la tendencia de la guerra, por ejemplo, Europa, pues apenas acaba de pasar 50 años el siglo pasado en paz, se la han pasado peleándose. Todavía. Entonces, si vemos esa megatendencia, pues Pero, ahí amigo, está el tema. desde que hay registro escrito Sí. de la historia de la humanidad, siempre han estado en guerra Exactamente, en alguna parte. en alguna parte, han exactamente. estado en guerra. Que ese es el tema de la cultura de la paz, de que eso es toda una cultura que nos hemos podido desarrollar con todos los avances tecnológicos. Siempre nos gusta más la reyerta, el conflicto. Baste con abrir un periódico para que te des cuenta cómo En andamos. el sentido Así humano es. vivimos en la época de las cavernas. No Exactamente. hemos avanzado. Así es, con todos los avances. Yo digo que la comodidad es confort y la comodidad es felicidad. Pero el cuerpo humano o uno mismo se va acoplando o acostumbrando. En aquellos años, cuando éramos niños, no teníamos aire acondicionado. No tenías boiler. No. A lo mejor porque no tenías dinero, por lo que tú quieras. Después viene poco a poco y va cambiando y teníamos abanico de techo. Y después lo cambiamos por los aires acondicionados de ventana. la de ventana o los de agua. Y el water cooler. El que water le llaman, cooler. el water cooler. Y luego te vas a acostumbrar, ahorita estás en el mini split. O sea, te vas acoplando y la comodidad, o como el que se bañaba con agua fría. Y hay gente que se baña con agua fría, aunque tenga boiler, pero de 10-1. Claro, pero La eso, comodidad por es tener ejemplo, agua caliente. eso ha ocasionado mucha contaminación en todo el mundo, Sí. Hay porque consecuencias. todos los refrigeradores, todos los aires acondicionados, para producirlos y el desecho de ellos, pues ha contaminado todo el mundo. O sea, el hecho de querer vivir con más calor o con más fresco fuera del promedio. Acuérdense que el promedio de temperatura mundial es de 15 grados. Y nosotros vivimos en un lugar en donde el promedio de temperatura 35, 40 grados, o allá en la Ciudad de México 18, 20. Ajá. Pero, bueno, todos queremos estar a 18, 20 todo el tiempo. Y todos. Claro, ese es el tema. Y antes nos acostumbramos a estar a 40 o a 8 y no había forma de cambiarlo. O sea, Y no había problema. Y no había problema, exactamente. Y ahora queremos estar todos a la mejor temperatura que nos plazca, con todo lo que significa esto de costo, no solamente económico, sino el costo ecológico. Decía Daniel el viernes, porque le mencionábamos que queríamos ir a hacer un programa allá a su rancho. Decía Miguel, bueno, ¿y hay buena señal, presidente? Dijo, no, muy buena, hay buena señal. Nada más que llegan todos los nietos, los hijos de los hijos, y todos prenden su teléfono, se enganchan y se satura y baja la señal. Pero esa sí, es la contaminación. Un día lo vamos a ir para allá, vamos a Así pasar es. allá en En Don Pedro. Sí, Don Pedro. Vámonos a Candela, el ombligo Fíjate del que- mundo. platicando con Daniel, y se lo voy a comentar después a Aparicio, me comentaba que es un excelente lugar para practicar no sé si sea deporte o pasatiempo, Sí, senderismo. le llama senderismo. Sí, El tiene andar todo. caminando, viendo cosas nuevas. Claro, que es una naturaleza y todo felicidad lo que- extraordinaria. Pues, O sea, andar lo quiere caminando. explotar mejor. Claro. Sí, y ahí hay montañitas, ¿no? Hay Hay cerros, montaña, todo, hay sí. montaña.